Muy buenos días a todos, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, buen día. ¿Se escucha? Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado, si se escucha. Bien, jóvenes, entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase práctica. Lamentablemente, por el bloqueo de la universidad no vamos a poder estar en el gabinete. Pero de todos modos, el video que se está grabando en este momento se los voy a compartir ni bien termine la clase, así para que si tienen alguna duda, tranquilamente puedan revisar, ver lo que hemos hecho y todo lo demás. Solamente tenemos 40 minutos, así es que vamos a dar inicio a la clase. Voy a compartir la pantalla, ¿eh? Bien, en pantalla ustedes pueden apreciar los datos que nosotros tenemos de la práctica de la última clase. Tenemos la variable edad, tenemos la variable peso, la variable estatura. Los datos que hemos copiado del Excel al SPSS para que nosotros acá podamos realizar algunas operaciones muy aparte de los datos que nosotros hemos ido recolectando. Con estos datos que hemos recolectado nosotros y hemos realizado una pequeña agrupación con la variable edad, hoy vamos a trabajar con la variable peso y la variable estatura. Para esto les dije que vayan a revisar el índice de masa corporal. A ver, de forma rapidita, ¿alguien me puede decir qué es el índice de masa corporal? Y acá en pantalla ya les estoy mostrando la tabla de clasificación. ¿Alguien puede decirnos qué es el índice de masa corporal? Licenciado, el índice de masa corporal es la relación, es cómo se mide la grasa corporal en relación a la estatura y el peso. Y ya, como su compañero indica, es un indicador que nos permite conocer si la relación entre el peso y la talla o la estatura de una persona es algo correlativo, está realmente bien, si no es que le falta peso o en algún momento le sobra peso, si lo podemos llamar así. Justamente acá, miren, en la pantalla tenemos una tabla de clasificación del índice de masa corporal. ¿Cuál es la fórmula que me permite calcular esto? Es justamente esto. El peso que está en kilogramos dividido entre la talla o la estatura elevado al cuadrado. Condiciones para que esto pueda ocurrir. El peso tiene que estar en kilos necesariamente. El peso de la persona no puede estar en libras, no puede estar en gramos, tiene que estar en kilogramos, una condición para que esta fórmula pueda funcionar. La segunda condición es que la estatura o la talla de la persona esté medida en metros. Si alguien les da la talla en centímetros, no va a funcionar. Tienen que hacer primeramente las conversiones de una unidad a otra unidad. Entonces, lo que hoy vamos a hacer justamente, vamos a aplicar esta fórmula que dice peso del paciente dividido entre su estatura elevado al cuadrado. La fórmula es bastante sencilla y con esos dos datos vamos a poder obtener su índice de masa corporal. Y posteriormente a ese resultado que nosotros vayamos a obtener, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir clasificándolo de acuerdo a estos intervalos que ven en pantalla. ¿Es lo mismo que hemos hecho la última clase? Sí, hemos hecho una clasificación. Teníamos la variable edad, teníamos unos intervalos y hemos comenzado a crear los intervalos para que la variable se vaya a clasificar de acuerdo a estos indicadores. En el ejemplo de la anterior clase eran los indicadores que estaban relacionados con la variable edad. Hoy los indicadores van a ser del índice de masa corporal definido según la Organización Mundial de la Salud. Entonces vamos a relacionar lo que hemos hecho en la anterior clase con lo que vamos a hacer el día de hoy. Primeramente, veamos si tenemos nosotros la variable peso y la variable talla para poder calcular el índice de masa corporal de una persona. Nos vamos al SPSS y tenemos acá dos variables que nos van a ayudar a eso. El peso de las personas, que sí está en kilos, y la estatura de las personas, que está en metros.
1,40, 1,83, 1,56. Si estos datos no estuvieran en metros, por ejemplo, la estatura, imagínense que lo ha tomado alguien en centímetros, primeramente tenemos que hacer la conversión de centímetros a metros. Si el peso, por ejemplo, lo hubieran tomado en libras, no podemos utilizar esa fórmula. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primeramente, cambiar de libras a kilos. Pero en este caso, los datos ya están normalizados, peso en kilos, estatura en centímetros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos fijamos nosotros la fórmula. Nos dice que el índice de masa corporal tiene que ser el peso dividido entre la talla elevado al cuadrado. Vamos a crear una nueva variable que se llame IMC. Es la sigla que se maneja justamente para poder definir el índice de masa corporal. Así se va a llamar mi nueva variable. ¿Cómo la voy a crear? Dividiendo el peso entre la estatura elevado al cuadrado. Nos vamos a la ventana de SPSS. Muy bien. Para poder realizar esto, nos vamos al menú Transformar. La anterior clase hemos visto nosotros agrupación visual para poder realizar la agrupación. Hoy, dentro de Transformar, vamos a manejar. Ay, a ver un momentito, creo que. Ahora sí, Transformar, calcular variable. Nos vamos acá. La variable de destino, hemos dicho que la vamos a llamar IMC, índice de masa corporal. Lo primero que hacemos entonces es el IMC. La expresión numérica que se refiere me dice cuál es la fórmula que se va a utilizar para poder realizar ese cálculo. ¿Cuál es la fórmula? Peso dividido entre talla elevado al cuadrado. Variable peso en el numerador, variable estatura en el denominador, con la característica que la estatura va a estar elevado al cuadrado. Entonces solamente tenemos que hacer eso, la variable peso, miren, la voy a mover, peso, de la calculadora que tengo acá, escojo el signo de división, dividido entre la estatura. También puedo utilizar el botón que está en la parte central para poder llevar una variable de un número a otro. Peso dividido entre estatura, pero es estatura elevado al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Voy a utilizar este operador, estos dos asteriscos que se muestran acá. No estoy utilizando este que es de multiplicación, sino el operador que está en la parte inferior, elevado al cuadrado. Esa es mi fórmula para poder realizar el cálculo del índice de masa corporal. La variable peso, dividido entre la variable estatura elevado al cuadrado. Una vez que nosotros tenemos la fórmula redactada acá, la fórmula copiada, la fórmula escrita, solamente colocamos aceptar nada más. Es así de sencillo para poder crear una nueva variable haciendo uso de dos diferentes variables. Tenemos dos variables y ahora estamos creando una variable aplicando una fórmula. Esta es mi fórmula. Aceptamos. Acá me dice que se ha ejecutado esta instrucción. Nos vamos a la vista de datos para poder ver justamente cuál es la nueva variable que se ha creado. Y acá tenemos el IMC. La división de esto dividido entre esto elevado al cuadrado. El resultado es esto. Para cada uno de los datos de los pacientes que nosotros tenemos acá. De esta forma, entonces, nosotros creamos nuevas variables haciendo uso de esta o de cualquier fórmula que nosotros tengamos para poder realizar cualquier cálculo. Así me permite trabajar también SPSS. Nosotros podemos crear nuevas variables aplicando fórmulas. Fórmulas de cálculo pueden ser fórmulas así de sencillas, fórmulas más complicadas, multiplicando algo, sumando algo. Podemos hacer la fórmula aritmética que nosotros deseemos, la podemos aplicar acá para poder crear nuevas variables. Pero el objetivo, ¿cuál es? Muy aparte de calcular el índice de masa corporal, como en este ejemplo, miren, peso 82, talla 1,75, se ha hecho la división, la multiplicación en la parte inferior, se ha hecho la división al final, se ha sacado un valor, 26,79 en este ejemplo. En nuestro caso tenemos diferentes valores. Jóvenes, si es que se corta el Zoom, alguien lo ha iniciado mucho más antes,
inmediatamente se conectan al mismo enlace. En unos minutos lo voy a volver a reiniciar con el mismo código. Por favor, sobre esa aclaración. Entonces, estamos acá. Este índice de masa corporal, nosotros ahora tenemos que ver en cuál de estos indicadores se encuentra. Para este caso, IMC igual 26,79 se encuentra en el intervalo entre 25 y 29. Sí, pertenece a este intervalo, este índice de masa. Por tanto, para esta persona, para este paciente, se dice que tiene una preobesidad. Para eso me sirve el índice de masa corporal. Pues ahora nuestro objetivo es ver que todos los pacientes, muy aparte de mostrarnos los valores así de esta forma, nos muestren acá en una nueva variable cómo está. Tendrá una delgadez severa, moderada, leve, normopeso, que se refiere a un peso normal, por supuesto, una preobesidad, una obesidad leve, mórbida. Ese es el objetivo, saber cada uno de los pacientes dónde se encuentra, en cuál de estos intervalos se encuentran. Entonces, para eso lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar una clasificación de acuerdo a estos intervalos de la columna valor, haciendo uso de esta nueva variable, del IMC. Cada uno de estos valores tiene que pertenecer a uno de esos intervalos. De modo que acá nos aparecerá el indicador normopeso, obesidad leve, delgadez severa, obesidad mórbida, no sé. Cada uno de los indicadores tiene que estar clasificado de acuerdo a esos indicadores que nos muestra la tabla de clasificación del índice de masa corporal. A ver, antes de continuar eso, lo voy a finalizar la reunión ya, porque ya finalizaré unos minutos. Se vuelven a conectar, por favor, de 2 minutos. Enseguida lo vuelvo a habilitar.